Hola a todos y feliz Navidad. Aunque no para todo el mundo, porque hay personas que en esta época, en Navidad, han experimentado sus historias más aterradoras. Bienvenidos a otro vídeo de historias aterradoras con extraños. Como podéis apreciar, el día de hoy ya estoy maquillada. Yo suelo hacer estos vídeos a los que he llamado maquillaje y misterio, leyendo las historias mientras me maquillo, pero hoy tenía que grabar un maquillaje para TikTok y solo tengo tiempo para grabar hoy durante esta semana, así que ya estoy maquillada en el día de hoy, pero el vídeo no va a ser menos interesante porque traemos historias aterradoras. Antes de empezar con las historias, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Si te interesa más de mi contenido, por aquí dejo mis redes sociales, mi canal secundario donde hago chismes de Reddit, igual que en TikTok. Y también tenemos el podcast donde subimos contenido de misterio. Y ya sin nada más que añadir a esta pequeña intro, empecemos con las historias de encuentros aterradores con extraños de Navidad. La primera historia se titula Cuidado con Santa Claus. Navidad es una época preciosa y es una de las festividades preferidas de la protagonista de esta historia, Sofía. Sin embargo, hubo una Navidad en la que ella y su familia pasaron un momento aterrador. Ella y su marido Iván viven en una pequeña ciudad llamada Old Town, en el estado de Maine. En diciembre todo se cubre de nieve, dándole al pueblo el aspecto de una postal de Navidad. Nieve hasta los tobillos y luces decorativas en casi todas las casas. Además, Old Town no llega a los 10.000 habitantes, así que todos se conocen. El índice de criminalidad es casi nulo y todo el mundo se siente súper seguro. En Navidad de 2023, Sofía e Iván se encontraban en casa con sus dos hijos de 7 y 9 años. Estaban haciendo galletas, viendo películas de Navidad y pasando una bonita noche en general. Alrededor de las 8, Sofía estaba en la sala acomodando unas cosas cuando vio a un hombre disfrazado de Santa Claus caminando por la calle frente a las casas del vecindario. Llamó a Iván para comentarle y asumieron que iba a una fiesta para sorprender a los niños o algo así y no le dieron más importancia. Los niños se durmieron a eso de las 11:30 en las habitaciones de arriba, mientras que Sofía e Iván se quedaron abajo viendo películas. Después de un rato apagaron la televisión, pusieron los regalos debajo del árbol y se quedaron a pasar el rato en el salón. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada la casa estaba en silencio. Iván y Sofía estaban en el sofá bebiendo vino, con la música puesta a un volumen ridículamente bajo y la única iluminación proviniendo de las luces del árbol y algunas decoraciones. Nadie esperaría que los dueños de la casa estuvieran despiertos a esa hora. Ni los vecinos, ni la policía, ni un ladrón. Por eso Sofía piensa que haber dejado unas dos luces encendidas, o si al menos hubiesen tenido la música un poco más alta, todo esto se habría evitado. Lo primero que Iván y Sofía escucharon fue un sonido pequeño, el mismo que hacía la ventana de madera cuando la abrían. Pensaron que uno de sus hijos había bajado a la cocina, pero guardaron silencio al escuchar movimiento. De repente una ráfaga de aire helado que se coló desde la cocina hasta la sala. Ambos se miraron sin decir nada y Sofía recuerda que de inmediato supo que no era ninguno de sus hijos, y se le aceleró el corazón. Iván por su parte se levantó poco a poco y ella lo siguió con cuidado hasta el pasillo que conectaba la sala con la cocina. Desde ahí tenían un ángulo justo para ver parcialmente la encimera y la ventana, y lo vieron. Un hombre estaba entrando por la ventana que acababa de forzar, con la mitad del cuerpo sobre la encimera. Llevaba puesto un traje rojo, un gorro y hasta una barba falsa. El mismo Santa Claus que Sofía había visto horas antes en la calle, armado con una palanca. Sofía sintió que por un segundo el tiempo se congeló. Iván y aquel tipo se miraron a los ojos a través de la penumbra. No hubo gritos ni amenazas, pero Iván reaccionó. Se dio la vuelta y empujó a Sofía para que empezara a correr y juntos empezaron a subir las escaleras, mientras escuchaban un alboroto en la cocina. Era ese Santa Claus que forcejeaba para terminar de entrar en la casa. Cuando estuvieron a la mitad de la escalera escucharon un golpe seco de los pasos de ese hombre detrás de ellos. Iván no quiso mirar atrás, no quería saber a cuánta distancia estaba Santa, pero lo que sí hizo fue lanzar una patada hacia atrás con todas sus fuerzas. Sintió que impactó contra algo blando, como un cuerpo, seguido de un gruñido ahogado.
así que está seguro de que lo golpeó, pero no sabe en dónde. Subieron las escaleras prácticamente a saltos, entraron en las habitaciones de los niños y los cargaron hasta la habitación principal. El ruido de los pasos en el piso inferior no cesaba. El intruso se había quedado abajo, pero se hacía notar con sus pasos como si estuviera lleno de rabia. Sofía recuerda claramente ese detalle porque sintió que en cualquier momento ese hombre disfrazado de Santa Claus subiría a atacarlos. Iván colocó a los niños en la cama, les ordenó en voz baja que se quedaran quietos y corrió junto a la puerta, listo para sostenerla en caso de que ese hombre intentara forzarla. Mientras tanto, Sofía ya tenía el teléfono en la mano llamando al 911 con los dedos temblándole tanto que casi marca el número mal. La operadora respondió casi de inmediato y le aseguró que enviarían una patrulla y le repitió las instrucciones de manual, que no abandonaran la habitación, que no se enfrentaran al intruso y que no abandonara la llamada. Iván le confesó esto a Sofía muchos meses después, y es que con el hombro apoyado contra la puerta él pudo escuchar los pasos en el pasillo del piso superior. Así que el tipo disfrazado de Santa estaba allí, a pocos metros de la puerta donde ellos se habían encerrado con sus hijos, pero no le dijo nada en el momento para no aterrorizarla. Por un segundo, Iván temió que ese hombre intentara forzar la puerta y una parte de él quería abrir y lanzarse sobre ese hombre, romperle la cara por atreverse a entrar en su casa, pero se contuvo. La otra parte de él, racional, recordó que sus hijos y Sofía estaban en la habitación y no debía ponerlos en riesgo. Iván calcula que pasaron unos 2 minutos hasta que volvió a escuchar pasos por el pasillo afuera de la habitación, alejándose y bajando las escaleras. Escucharon un par de golpes más, cajones abriéndose, cosas moviéndose en la planta baja. Todo esto mientras Sofía sostenía el teléfono en una mano y con la otra acariciaba la cabeza de sus hijos para calmarlos, con una sonrisa más que fingida. Los 5 minutos que tardó la policía en llegar se sintieron como media hora. En Old Town, una ciudad tan pequeña, los oficiales no suelen estar muy lejos. De hecho, esa fue una de las pocas cosas buenas de esa noche. Cuando Sofía por fin escuchó las sirenas acercándose, casi rompió a llorar de alivio. Desde la ventana de la habitación, Iván pudo ver las luces azules y rojas. Una patrulla se detuvo de golpe frente a la casa. Los oficiales bajaron rápido con linternas y armas desenfundadas y entraron por la puerta principal después de asegurarse de que estaba abierta. Iván y Sofía se quedaron dentro de la habitación hasta que un oficial golpeó la puerta con fuerza y se identificó. Cuando abrieron la casa estaba revuelta, pero vacía. Santa Claus ya no estaba. Había dejado tras de sí una ventana forzada en la cocina, huellas de nieve sucia sobre el suelo y un par de cajones abiertos en el salón. Faltaba algo de dinero en efectivo que tenían guardado en una pequeña caja y el reproductor de música de Sofía que estaba en una mesa cerca de la entrada. ¿Por qué no robó más cosas? Nadie lo sabe. Lo demás seguía ahí, la televisión, la consola, los regalos de Navidad bajo el árbol. Era evidente que el ladrón no había tenido tiempo de rebuscar demasiado o quizá su objetivo cambió al verlos despiertos. Esa idea resulta especialmente aterradora para Sofía e Iván. Una hora después la policía volvió a llamar. Lo habían atrapado intentando entrar en otra casa en las afueras del pueblo. Seguía con el mismo disfraz de Santa Claus. Era un adicto a las drogas de otra localidad que había llegado horas antes a Old Town y había pasado la tarde paseando por el vecindario, revisando qué casas parecían más fáciles de robar. Entre las cosas que llevaba encima encontraron el reproductor de música de Sofía y se lo devolvieron días después. Esta noticia les dio cierta paz a Iván y Sofía, aunque una parte de ellos aún no entiende por qué se quedó de pie tras la puerta del pasillo de arriba, en lugar de huir o robar, que era lo que se suponía que iba a hacer desde un principio. Se quedó frente a la puerta, quizá pensando si valía la pena atacarlos o no. Afortunadamente la historia tiene un final feliz y es que sus hijos estaban demasiado cansados como para recordar casi nada a la mañana siguiente. Le restaron importancia por completo y tuvieron su Navidad. Despertaron emocionados, corrieron al árbol, rasgaron el papel de regalo y gritaron de alegría, ajenos a lo que había pasado mientras dormían. Desde entonces, Iván y Sofía ya no confían en que Old Town sea una ciudad segura.
que sí lo es, pero no lo suficiente para volver a dejar las ventanas sin seguro. Pusieron sensores en las puertas y antes de acostarse revisan 2 veces cada cerradura. Al final, Sofía agradece que ese evento aislado no arruinara su Navidad ni la de sus hijos, pero sabe que pudo haber terminado mucho peor y por eso termina su historia diciendo: Santa Claus, no quiero verte bajar por mi chimenea ni entrar por la ventana el año que viene. Yo misma puedo comprarle los regalos a mis niños. Mejor no volvamos a encontrarnos nunca más. Una historia, una Navidad muy aterradora. La segunda historia de hoy se titula Navidad y un cadáver. Aunque tenía algo de reparo en compartir esta historia, ya que aún sigue siendo amiga de algunos familiares del principal implicado, Verónica, que es la protagonista de esta historia, decidió compartirla y dejar esta lección para todos. Siempre sigan su instinto. Para empezar, un poco de contexto. Ella es parte del mundo del slam poetry. Básicamente es una forma de hacer poesía escénica, añadiendo un componente competitivo, musical y escenográfico que lo hace más atractivo para el público. Tras explorar la pequeña escena local de su pueblo natal y con ganas de expandirse y llevar su carrera más allá, Verónica empezó a visitar lugares cercanos donde pudiera recitar su poesía y esto la terminó llevando a Charlotte, Carolina del Norte. Empezó a reunirse con el círculo de poetas locales, donde empezó a competir para formar parte del equipo que participa en la competición nacional cada año. Le empezó a ir bien y la aceptaron en el equipo local bastante rápido. Esto la llevó a quedarse más tiempo y a tocar en otros locales de la ciudad. Y ahí fue donde Verónica conoció a Eric. Eric trabajaba de ayudante de bar. De vez en cuando subía al escenario y recitaba poemas, francamente malos, pero al menos lo intentaba. Era hermano del presentador y todo el mundo lo conocía y lo apreciaba. Poco a poco empezó a coquetear con Verónica. A ella no le disgustaba eso y aceptaba las bebidas que él le ofrecía. Fumaban hierba juntos entre actuaciones y salía con él a fiestas y eventos. Se lo pasaban bien, pero Verónica siempre tuvo una corazonada. Algo dentro de ella le advertía que no se acercara demasiado a Eric, pero al cabo de un año siguieron haciéndose más amigos. En algún momento empezó a llamarla y a escribirle a menudo. Le daba toques en Facebook a diario, le enviaba mensajes diciendo que quería algo más que una amistad, que quería encontrar una chica blanca y sentar la cabeza. Hacía mucho énfasis en el color de piel, ya que Verónica era una chica rubia y él era afroamericano. Este era un detalle al que ella no le daba importancia, pero le incomodaba que él estuviera tan fascinado con la idea de su color de piel. Verónica prefirió no prestarle atención y evadirlo diciendo que la amistad era más importante, aunque a decir verdad algo empezó a inquietarla. La locura en sus ojos se había hecho imposible de ignorar. Finalmente, Verónica se mudó a Denver para aceptar un puesto como profesora de poesía y trabajar a tiempo parcial en el bufete de abogados de un amigo. La distancia hizo que Eric perdiera el interés, ya que sus mensajes se hicieron cada vez menos comunes hasta que desaparecieron. Pasaron los años y la segunda Navidad que Verónica pasó allí recibió una llamada de una amiga del círculo de slam poetry de Charlotte. Se pusieron al día y hablaron de todo un poco, pero su llamada parecía tener otro propósito. Después de un rato hablando, esta amiga, a la que llamaremos Juliette, le preguntó si no había vuelto a saber nada de Eric y si acaso no se había puesto al día con nadie. Después de decirle que no, Juliette le contó que Eric al fin había encontrado a su novia blanca y se habían casado. Al principio parecían felices, pero poco a poco empezaron a pelearse cada vez más. Las peleas se extendían al local donde se recitaban poesía y a menudo sus amigos tenían que separarlos para evitar que se agredieran físicamente en público. Juliette, recordando el pasado, le contó la peor escena que presenció. No recuerda por qué empezaron a discutir, pero de repente Eric empujó a su mujer con fuerza y ella no se quedó atrás. Le arrojó una bebida en la cara y le arañó el cuello con tanta fuerza que le hizo sangrar. Juliette estaba aterrorizada viendo esa escena y contó que después de que los separaran, un amigo se sentó con ella para fumarse un cigarro y le dijo estas palabras exactas: si siguen así, se van a matar. Hacia Navidad del año siguiente, su mujer dejó de asistir a los eventos a los que ambos iban con regularidad. Él lo justificó diciendo que se estaban dando un tiempo. El tiempo pasaba y aunque algunos se preguntaron qué había sido de la chica, nadie sabía nada de ella. La mayoría, incluyendo a Juliette, asumieron que simplemente se habían alejado o divorciado y por eso ya no la veían. Sin embargo, la realidad era mucho más siniestra.
Los padres de esta mujer no habían tenido noticias de ella desde la cena de Acción de Gracias. Llamaban a Eric como locos pidiéndole respuestas, pero él decía que todo estaba bien y les colgaba. Al parecer los padres vivían en otro estado y por eso no les resultaba fácil ir y comprobar el bienestar de su hija. Esto continuó hasta una semana después de Navidad, cuando, sabiendo que su hija jamás faltaría a una fiesta sin al menos llamar, llamaron a la policía. Los oficiales fueron a hacer un chequeo de bienestar. Llamaron a la puerta y les abrió Eric. Le preguntaron dónde estaba ella y Eric respondió que estaba en el dormitorio. Les mostró la habitación como si nada y ahí estaba ella, pero muerta y en un estado avanzado de descomposición. Y como si no fuera suficiente, también mató a su perrito. Verónica no podía creer lo que Julien le estaba contando, pero cuando miró las noticias locales descubrió que todo era completamente cierto. Eric, ese chico raro que había intentado por todos los medios convencerla de tener una relación, era un asesino. Durante ese tiempo, Eric asistió a eventos, organizó noches de hip hop e incluso publicó en un blog sobre cómo hacer que un matrimonio funcione en el sitio web de una organización local. Jamás reveló ni dejó ninguna pista de que todas las noches volvía a casa y dormía en la misma cama con su mujer asesinada. Lo más repugnante de todo, y algo que Verónica no había mencionado hasta ahora, es que Eric tiene una hija de otra relación. Una hija con la que celebraba todas las navidades. Esa Navidad abrieron regalos, cenaron, se acurrucaron en el sofá y vieron películas a menos de 30 metros de un cadáver. Es una tragedia terrible y Verónica no puede dejar de pensar en qué habría pasado si hubiera aceptado la invitación de Eric de salir con él. Piensa que seguramente hubiese estado ella en su lugar, pero por suerte su intuición no le falló y la protegió de un asesino. En cuanto a Eric, su historia la termina diciéndole nunca más volvamos a encontrarnos. Esta es una historia horrible. La tercera historia de hoy se titula Las compras navideñas se volvieron espeluznantes. Esto sucedió el año pasado cuando el protagonista James y su hermana mayor Mónica estaban juntos en la calle. Mónica necesitaba terminar unas compras navideñas y tenía una lista de lugares a los que quería ir, incluyendo el centro comercial local. Ellos son de un pueblo al norte de Virginia. Por norma general no es un lugar peligroso, pero esta historia le enseñó a James que hasta en los mejores lugares se pueden vivir cosas aterradoras. James tenía 24 años y su hermana 27, aunque quien los viera pensaría de inmediato que él era el mayor. Mónica siempre fue más pequeña y tiene un rostro algo juvenil. Por otro lado, ella es muy atractiva, así que siempre acababa lidiando con el típico sujeto que no puede mantener la boca cerrada. En fin, James la estaba acompañando para evitar ese acoso y además Mónica necesitaba ayuda para saber qué regalarle y él le daría algunas ideas. Ahora hay un detalle de vital importancia para esta historia, y es que James tiene permiso de porte de armas, y por alguna razón decidió llevarla ese día. Los dos habían mirado en un par de tiendas, Hot Topic y American Eagle, y ya no sabían dónde buscar. James admite que él no era bueno para que le dieran regalos y no sabía qué pedir, así que terminaron yendo a una tienda llamada Spencer's porque ahí tienen camisetas y algunas cosas que le recuerdan a su infancia, como artículos clásicos de Nickelodeon. Estaban en la trastienda mirando camisetas sin encontrar nada que le gustase a James o fuera de su talla, cuando un tipo de unos 40 años con el pelo corto y oscuro apareció en el rango de visión de James. Tenía perilla larga, complexión normal, medía 1,70 m o un poco más. De repente se puso al lado de Mónica y empezó a mirar lo mismo. Esto en sí no era muy sospechoso, aunque claro, Mónica y James eran los únicos clientes en el fondo de la tienda y era raro que ese sujeto se dirigiera justo a los percheros donde ellos estaban, pero había un montón de mercancía, así que daba igual. Por otro lado, el sujeto no tenía ningún objeto amenazante o algo así, solo un café pequeño en la mano. El sujeto de repente miró a James fijamente y dijo: «Tienen muchas cosas en esta tienda». James asintió por cortesía y siguieron mirando. Aunque no tardaron mucho en darse cuenta de que ese hombre ya no miraba la mercancía, sino que estaba mirando fijamente a James y a Mónica. Supusieron que fue porque le pareció atractiva a Mónica e intentaron no darle importancia y alejarse de él. Se disponían a marcharse rodeando el perchero de camisetas en liquidación y demás, pero ese hombre los seguía, literalmente pegado a ellos
ellos durante todo el recorrido. Para entonces James estaba bastante incómodo, así que lo vigilaba de cerca y su mano, que normalmente iba extendida a su costado, ahora reposaba sobre la funda de su arma. Para este momento Mónica estaba claramente nerviosa y aunque James mide casi 1,90 m y pesa casi 100 kilos, también le estaba dando mala espina la situación. Con todas las noticias de ataques y tiroteos que hay casi semanalmente, nunca se sabe si ese sujeto de mirada escalofriante podría ser un loco planeando algo, aunque quien tenía una pistola en el cinturón era James. En un momento en que consiguieron alejarse, Mónica le dijo que estaba asustada, pero James la calmó. Quiso pensar que a ambos les estaba afectando la paranoia de tener familiares policías que siempre les contaban que deben tener cuidado y todo eso, pero en el fondo algo no cuadraba. Mónica le dijo que se fueran y comenzaron a alejarse hacia la salida de la tienda, cuando de pronto James escuchó un tú a sus espaldas. James sabía que era ese tipo, pero no quería hablar con él después de lo incómodo que lo había hecho sentir, así que siguieron caminando. Mónica aceleró el paso y se adelantó a 1,5 metros a James, y como él no respondió, se volvió a escuchar un tú! Esta vez James se giró un poco y vio su mano extendida hacia él como si quisiera saludarlo o presentarse. A pesar de entender lo que significa ese gesto, James no pudo evitar decir ¿qué?, porque realmente no veía la necesidad de estrecharle la mano a ese tipo. El sujeto respondió: bueno, fue un placer conocerte, lo cual no sería una afirmación muy extraña si no fuera por el hecho de que literalmente no hablaron en absoluto. La respuesta de James no se hizo esperar, negó con la cabeza y le dijo: no, estoy bien, y rechazó el apretón de manos con un gesto. Eso no le sentó nada bien a ese tipo, ya que James no había terminado de darse la vuelta cuando lo escuchó decir: ¿sí? Pues entonces vete a la mierda. Esa era en realidad una respuesta apropiada, por lo cual James no se sintió nada afectado y siguió caminando tras su hermana. Él supone que ese sujeto quería que se girara y lo confrontara o algo así, porque lo siguió insultando diciéndole: que te jodan, calvo de mierda. James lo ignoró. Mientras se producía este pequeño altercado, Mónica seguía caminando hacia la salida, pero al parecer ella, que estuvo escuchando todo en todo momento, consiguió entender lo que ese tipo balbuceaba mientras se alejaban. James no le estaba poniendo atención, y cuando James vio a Mónica darse la vuelta con rostro de pánico, James le dijo que todo estaba bien y que se fueran de una vez, sabiendo que no valía la pena discutir con ese tipo tan hostil y que si salía de la tienda tras de ellos buscarían a alguien de seguridad o algo así. Por suerte no lo hizo. Sin embargo, Mónica estaba aturdida y nerviosa. Inmediatamente fueron a otra tienda del centro comercial donde tuvieron un segundo para procesar lo que había pasado, y mientras James intentaba contarle, Mónica le dijo que lo había oído todo y más bien le preguntó si él no había escuchado lo último que dijo. Cuando James le dijo que no, ella se puso pálida y le contó que ese sujeto dijo: maldito idiota, se cree mucho porque tiene una pistola, pero casi se la quito. Todo esto lo susurró mientras se alejaban en dirección contraria, y Mónica, que tenía el oído muy agudo, pudo oírlo. De repente, a James se le vinieron a la cabeza todas las cosas que ese tipo estuvo haciendo, y entendió lo que realmente estaba planeando. Por eso quería estrecharle la mano, por eso caminaba tan cerca. Todo era un teatro con el propósito de quitarle la pistola de alguna manera, y luego hacer Dios sabe qué con ella. Asaltarlos, robar la tienda, huir y luego robar con ella en otro negocio, dispararles allí mismo. Las posibilidades son infinitas. Ni qué decir tiene de la adrenalina que le corrió a raudales por el cuerpo a James durante varios minutos después y que estuvo mirando constantemente por encima del hombro hasta que salieron del centro comercial minutos más tarde. Sin duda una experiencia aterradora que pudo haber acabado realmente mal si James hubiese sido un poco más cortés con ese sujeto extraño. Esta historia enseña algo que es muy real, siento, y es que cuando un desconocido en la calle o cualquier cosa te da mala sensación, uno no tiene que ser simpático por cortesía, ¿sabéis? Uno no tiene que actuar como para quedar bien. No tienes por qué quedar bien con ningún desconocido ni con nadie realmente, sino sentirte cómodo tú con lo que estás haciendo. La siguiente historia se titula La tía que arruinó la Navidad. Quien comparte esta historia, Jasmine, quiere dejar claro que antes de este suceso ocurrieron muchas cosas en la familia que es necesario explicar. Cuenta que el hermano de su madre, a quien llamaremos Christopher, llevaba unos 15 años casado con una mujer llamada
Katie y tienen un hijo juntos llamado Javi. De pequeña, a Jasmine siempre le dijeron que su tía Katie era un poco rara y le advirtieron que se mantuviera alejada de ella si tenía la oportunidad. Ella no entendió por qué lo decían, ya que le parecía bastante normal, o al menos eso pensaba hasta que tuvo unos 10 años. Por ese entonces, Katie empezó a acosar a su madre y a sus abuelos. Comenzó a aparecer en la casa de la madre de Jasmine y en la casa de los abuelos sin avisar, pero en lugar de ser visitas agradables, llegaba con un tono hostil, prepotente y burlón, criticando con dureza la decoración, la ropa, la comida y cosas por el estilo. Esta actitud grosera fue escalando hasta llegar al punto de ir a las casas con el único motivo de provocar peleas o retomar discusiones sin sentido que los otros miembros de la familia ya habían olvidado por completo. También enviaba mensajes amenazantes prometiendo que los demandaría a ellos por acoso. Tuvieron que bloquearla en todos los teléfonos e incluso Jasmine tuvo que bloquearla del WhatsApp que usaba para estar en contacto con sus primos paternos y amigos de la escuela, ya que empezó a recibir mensajes donde la tía Katie le hablaba mal de su propia madre. Cuando confrontaron al tío Christopher, él se disculpó e intentó explicar que ella tenía un carácter difícil, pero de igual forma terminaba defendiéndola, asegurando que ellos tampoco habían sido amables con ella desde un principio. Jasmine no tiene los detalles exactos, pero sabe que eventualmente sus padres le prohibieron la entrada a la propiedad y a la de sus abuelos. Luego de eso pasaron años sin mayores problemas, hasta que el tío Christopher finalmente se divorció de esa mujer y Javi se fue junto a su padre. A partir de ese momento retomaron el contacto con la familia. ¿Cuál fue la razón del divorcio? El agotamiento mental. Katie era una persona tóxica y en los últimos años antes del divorcio había comenzado a generar un ambiente de mucha presión dentro de la casa. Nada de lo que hacía Javi estaba bien y Christopher no lograba conversar con ella sin que todo terminara en una pelea campal en medio del salón. Después del divorcio, Katie empezó a acosar psicológicamente a Christopher y a Javi, enviándoles mensajes a diario y apareciendo en los alrededores de la secundaria de Javi y luego en el bachillerato. En una ocasión lo persiguió hasta la casa que Christopher estaba alquilando, y en un ataque de ira porque Javi no quería verla, Katie se orinó en el suelo delante de su propio hijo. Se agachó y se orinó encima. Para ese momento Javi ya tenía 18 años y en cuanto terminó el bachillerato se mudó a un sitio nuevo que su madre no conocía y cortó contacto completamente con ella. Ahora, con todo este contexto podemos entender por qué lo que Jasmine está a punto de contar fue tan aterrador. En la víspera de Navidad del año 2022, y como es tradición, toda la familia estaba cenando en casa de los abuelos. Estaban los abuelos, obviamente los padres de Jasmine, su hermano Christopher, Javi y su perrita, una poodle llamada Leia. Estaban reunidos en la mesa con vista a la ventana del porche cuando escucharon el timbre sonar con fuerza y a alguien golpear la puerta. Al mirar hacia las ventanas, vieron a Katie. Christopher se levantó y salió a hablar con ella. Desde la mesa oían gritos. Katie estaba exigiendo saber dónde estaba Javi y dónde estaba viviendo, pero Christopher se negó a decírselo y se escuchó claramente cuando Christopher intentó cerrar la puerta, pero se escuchó un forcejeo y a Leia ladrar. Todos se levantaron de la mesa y desde el salón pudieron ver a Katie cargando a la perrita, amenazando con llevársela si Christopher no le daba dinero. En ese momento todos estaban en extremo nerviosismo. Christopher le dijo que la soltara y que fueran a un cajero. Un segundo después estaban en el coche. El alboroto había llamado la atención de todos los vecinos que la estaban observando desde el porche de sus casas. Y entonces, antes de que Christopher arrancara el coche, ella gritó: «¿Qué miran? Sé que soy hermosa, Dios me ama». Luego se subió al coche y arrancaron a toda velocidad. La familia se quedó atónita en la ventana mientras Javi le enviaba un mensaje a su padre para asegurarse de que estaría bien. Les confirmó que iban de camino al cajero automático para poder darle efectivo, ya que después del divorcio Katie dejó de trabajar y prácticamente vivía de lo que Christopher le daba mensualmente, pero a veces hacía escenas así para obtener más dinero. Aproximadamente una hora después, Christopher regresó y les contó que ella prácticamente lo tuvo secuestrado porque no le había dado suficiente dinero y no quería bajarse del coche, pero que finalmente con un pequeño soborno se terminó bajando. El resto de la noche estuvo llena de tensión y Jasmine no dejó de mirar por la ventana, temiendo que en cualquier momento Katie volviera a aparecer, pero por suerte no fue el caso. Pero desde ese incidente la situación ha empeorado.
Christopher les contó que ahora Katie consume drogas y las órdenes de alejamiento no la han disuadido. Siempre se va antes de que llegue la policía y en una sola ocasión Jasmine se la topó de frente. Katie actuaba como una persona normal y antes de que Jasmine pudiera decir nada, Katie le preguntó si sabía dónde vivía Javi. Ella obviamente no le dijo que sí y fingió que no había vuelto a hablar con él. Katie no le creyó, pero se fue corriendo en lugar de insistir. Desde entonces no ha vuelto a verla y por eso Jasmine termina su historia diciendo: Katie, querida tía loca, por favor, no nos volvamos a ver. La siguiente historia de hoy se titula Un encuentro navideño en el bosque. Este es un relato que sucedió en el año 2020 y Maya, su protagonista, lo compartió una hora después de que todo pasara, con las manos todavía temblando por los nervios. Para empezar, ella aclara que vive en una zona muy rural. Literalmente su pueblo está conformado por unas 15 casas a unos 10 minutos en coche de otro pueblo un poco más grande. La única forma en coche de llegar al otro pueblo es por la carretera, aunque si vas a pie puedes llegar en 15 minutos al otro pueblo cruzando el bosque. 25 de diciembre, día de Navidad por la tarde. Maya y su pareja Josh decidieron dar un pequeño paseo para hacer la digestión, ya que estaban muy llenos después de tanta comida. Eran las 5 y ya había oscurecido cuando salieron. Llevaban una linterna LED grande y potente. Maya también llevó su cámara profesional porque le encanta fotografiar la naturaleza de noche, sobre todo en invierno, con las lechuzas y los conejos. Decidieron caminar por un pequeño camino rural hacia el bosque y luego girar a la derecha, siguiendo un sendero de grava para bicicletas cerca del límite del bosque, que conectaba el pueblo con el siguiente. En la parte central del sendero hay que atravesar una pequeña zona de bosque especialmente espesa y oscura. Maya y Josh iban distraídos, conversando, cuando ella vio algo que reflejó la luz de su linterna y reconoció un coche aparcado al lado del sendero, cerca de los árboles. Eso era muy extraño ya que no se permite la circulación de coches por allí y el camino es muy estrecho y está escondido, por lo que nadie que no quiera quedarse atascado metería su coche por ahí. Eso hizo desconfiar a Maya y Josh se dio cuenta unos segundos después, por lo que decidieron ser precavidos. Josh apuntó la luz al interior del coche y parecía estar vacío. Maya también se fijó en que las ventanas estaban congeladas, así que debía llevar un tiempo aparcado ahí. Un poco más adelante del coche vieron un árbol con una estructura interesante y apuntaron la linterna hacia él para poder enfocar mejor y fotografiarlo. Después de hacer algunas fotos, Josh dijo en un tono que intentaba ser tranquilo: hay alguien detrás de nosotros en medio del camino y nos está mirando. Ellos estaban seguros de que nadie los había seguido en todo el trayecto. Maya miraba a su alrededor y hacia atrás de vez en cuando buscando lechuzas y otros animales, y porque a esas horas del atardecer y cerca del límite del bosque a veces hay jabalíes y hay que tener cuidado con ellos. En ningún momento vio a nadie caminando detrás de ellos. Maya se dio la vuelta nerviosa y efectivamente había un hombre detrás de ellos, fuera del alcance de la linterna, aunque de igual forma podía distinguirse su silueta. No decía nada, simplemente estaba allí de pie mirándolos. Al principio Maya pensó que podría haberse asustado, ya que puede resultar un poco extraño que alguien esté haciendo fotos alrededor de tu coche, aunque ambos cayeron en la conclusión de que ese coche tampoco tenía nada que hacer ahí en medio de un sendero peatonal. Josh se envalentonó y decidió hablar con él desde lejos, explicándole que solo estaban fotografiando ese árbol. El sujeto no reaccionó, solo siguió ahí parado. Entonces Maya le preguntó si necesitaba luz y al fin escucharon su voz. Era una voz gruesa y áspera y se limitó a decir que no en un tono bastante monótono. Fue extraño, pero mantuvieron la calma. Maya estaba segura de que habría una explicación lógica para su comportamiento. Sin embargo, Josh y ella decidieron marcharse y seguir el camino que llevaba al pueblo, ya que tardarían solo 5 minutos en llegar. Mientras pasaban junto al coche, Maya intentó memorizar la matrícula en caso de que algo malo pasara, y consiguió memorizar las letras aunque no los números. Cuando los buscó por Google descubrió que ese coche pertenecía a una ciudad que estaba a unas 6 horas de distancia. Hay que mencionar que el país donde Maya y Josh viven estaba pasando por un confinamiento bastante estricto, así que solo se permitía viajar por motivos de extrema urgencia, incluso si era en tu vehículo particular, haciendo todavía más extraña la presencia de ese hombre en el bosque de un pueblo tan pequeño.
Al llegar a la primera farola del siguiente pueblo, volvieron a mirar hacia atrás y el sujeto no los había seguido. Se quedaron de pie un rato frente a la cafetería y desde lo lejos pudieron ver las luces del coche entre los árboles, como si estuviera intentando salir, pero de repente se apagaron las luces y se quedó estacionado ahí. Josh y Maya tuvieron un mal presentimiento ya que ese sujeto, aunque estaba en una zona oscura, podía distinguirse. Su silueta entre los árboles era igual a la de un depredador, un cazador buscando una presa. Así que la idea de volver a caminar por el bosque se esfumó de sus cabezas y volvieron a casa por un camino mucho más largo del que habían planeado. La batería de la linterna se agotó en el camino y la del móvil estaba baja, así que no pudieron llamar a la policía en ese momento, pero lo hicieron en cuanto llegaron a casa y les dieron todos los detalles. Mientras más lo pensaban, más evidente era que ese sujeto no había llegado ahí por accidente y que los estaba acechando cuando se detuvieron a hacer las fotos. Maya suele caminar por ese bosque sola para relajarse y despejar la mente, así que siente que tuvo mucha suerte de tener con ella a Josh, la cámara y a una luz brillante que distinguiera a ese hombre extraño, que muy probablemente tenía malas intenciones. Maya no quiere ni imaginar lo que podría haber pasado si hubiera estado sola, por lo que termina su historia diciendo: tipo raro del bosque, mejor no nos volvamos a ver nunca más. Un par de semanas después, Maya hizo una actualización. Cuando se lo contó a su vecina, ella teorizó que ese hombre podría haber estado espiando las casas más cercanas al límite del bosque, ya que se puede mirar fácilmente a sus patios traseros desde el bosque sin ser visto. Esa también es una versión muy probable. En cuanto a quienes preguntaron por qué no le hizo una foto al coche, ya que se lo he preguntado en comentarios, Maya responde que tuvo la idea de fotografiar el coche cuando entró en la parte boscosa del sendero, pero por alguna razón se sintió mal y decidió no hacerlo, a pesar de ser una escena interesante. En retrospectiva, cree que esto pudo salvarlos de un ataque, ya que ese hombre los vio mucho antes de que ellos lo vieran. Y si acaso ese hombre estaba haciendo algo ilegal, como esconder un cadáver o algo así, podría haberlos atacado de inmediato para borrar testigos. Unos días después, Maya y Josh regresaron al sitio y obviamente no estaba el coche, pero encontraron una marca de cinta adhesiva en uno de los árboles, un escondite muy pequeño para guardar cosas y para sentarse y un trozo de mochila cortado. A decir verdad, solo Dios sabe qué estaba haciendo ese hombre en el bosque. La siguiente historia se titula Asalto en Nochebuena. Esto ocurrió en 2019 cuando Marian estaba en su último año de universidad y vivía en una casa adosada a unos 10 minutos a pie del campus. En ese momento ella vivía con otras dos chicas, pero todas estaban en casa de sus padres para pasar las fiestas. Marian hubiese querido viajar a casa también, pero dado que ella era estudiante de medicina y tenía guardia en Navidad, no pudo. Antes de comenzar con la historia, un poco de contexto. Antes vivían 4 personas allí, pero una chica se mudó por problemas con su novio. Por lo que cuenta Marian, el sujeto era un imbécil que abusó de la amabilidad de todas las chicas al permitirle quedarse. Se suponía que solo vendría de vez en cuando, pero terminó viviendo ahí. Todo escaló hasta un punto que él pensó que era dueño de la casa, y las insultó a todas e incluso agredió físicamente a su novia. Lo echaron al día siguiente con ayuda del casero y un par de policías. Sin embargo, y aunque no nos lo creamos, su novia lo seguía defendiendo y se terminó mudando en muy malos términos con Marian y las otras 2 inquilinas. Marian no quiere sonar como que está juzgando duramente a la chica. Ella también estuvo en una relación abusiva física y psicológicamente, por lo que entiende la dependencia emocional y la distorsión de la realidad que una relación así puede provocar. Por eso sabe que aunque el sujeto era un idiota, ella simplemente no lo veía de esa manera. Durante los 2 años que vivieron juntas, Marian intentó por todos los medios que se diera cuenta del abuso y se alejara de él, pero no lo consiguió. Para ese momento la situación ya las afectaba a todas y tuvieron que ponerle un alto. Volviendo a la historia, era Nochebuena y Marian trabajaba al día siguiente, así que se estaba preparando para ir a la cama. Cerró la puerta principal con llave, apagó las luces y bajó a su habitación. Hizo videollamada con sus padres y luego se quedó mirando TikTok durante 1 hora cuando de repente un sonido rompió el silencio de la casa en la que, recordemos, ella estaba completamente sola. Marian escuchó lo que parecían ser las sillas de la cocina moviéndose. La cocina está justo encima de su habitación. Ella pensó que quizá eran los vecinos, ya que compartían las paredes y a veces el ruido pasaba de una casa a la otra con facilidad, pero se le fue el corazón al suelo cuando recordó que ellos también se habían ido de viaje. El ruido duró poco
así que no quiso darle importancia. Pensó que tal vez algo mal puesto se había caído o que la madera se contrajo por el frío. Excusas. De repente la puerta de su habitación se abrió lentamente. En ese instante, Marian tuvo un recuerdo repentino. Recordó que su maestra de segundo grado les contó la vez que alguien entró a robar a su casa y ella fingió estar dormida para que si solo querían robarle no sintieran la necesidad de hacerle daño. Ella quiso hacer eso, pero la pantalla de su teléfono estaba iluminando su cara de puro terror. No podía fingir que estaba dormida, así que simplemente continuó mirando al frente. Y ahí estaba muerta de miedo mientras un tipo de 1,90 m la miraba desde la puerta entreabierta con un pie dentro de su habitación. A ella le pareció una eternidad, pero en realidad solo fueron 10 segundos antes de que el hombre dijera con una voz muy pero muy seria, grave e imponente: «No vayas a hacer nada estúpido». Sacó el pie lentamente y cerró la puerta. Marian se quedó ahí completamente en shock. No pudo distinguir su rostro porque sus ojos no se habían adaptado a la oscuridad, pero sí que consiguió ver que tenía una gorra de béisbol al revés. Ahora, ella sabía que tenía que llamar a la policía, pero su ansiedad y el sentido común le decían que si llamaba, ese sujeto y sus posibles cómplices la escucharían hablar y entrarían para hacerle daño. Además, pensó en sus padres disfrutando de la Nochebuena y en lo mal que lo pasarían si los alertaba de algo así. Sin embargo, no se quedó quieta y en lugar de llamar, le escribió al chico con el que salía en ese momento, Richard, diciéndole: «Un desconocido acaba de entrar en mi casa y se ha metido en mi habitación». Richard la tranquilizó y la convenció de que bloqueara la puerta y llamara a la policía. Y eso hizo. La operadora le preguntó si se sentía cómoda abriendo la puerta principal para que no tuvieran que derribarla, y ella obviamente se negó a salir de la habitación. En retrospectiva, Marian piensa que esa operadora era una completa estúpida, ya que literalmente le estaba diciendo que saliera de la habitación sin saber si afuera había uno o más asaltantes peligrosos. En fin, que a Marian no le importaba si rompían la puerta, pero no iba a salir ella a abrirla. Unos minutos después, Marian vio luces rojas y azules y distinguió la luz de unas linternas afuera. La policía llamó a la puerta, anunciándose, y entraron a la casa para buscarla en su habitación. Después de revisar todo, no hizo falta romper la puerta delantera, ya que la puerta trasera estaba abierta. Uno de los oficiales se quedó con ella mientras el otro revisaba la casa, pero no encontraron a nadie. Luego empezaron a hacer un pequeño inventario y a simple vista no parecía que hubiesen robado absolutamente nada. Incluso intentaron tomar huellas dactilares, pero no lo consiguieron. Entonces empezaron a hacer preguntas y volvieron a mencionar que la puerta trasera estaba sin llave y no tenía señales de haber sido forzada. La pregunta clave que le hicieron fue: ¿conoces a alguien que quisiera entrar a la casa para hacerte daño a ti o a alguien más? Y de repente Marian cayó en cuenta de que la antigua inquilina y su novio se habían ido en malos términos, y el casero jamás cambió los cilindros, solo les quitó las llaves. Por suerte, Richard, su novio, llegó unos minutos más tarde y se quedó con ella esa noche, pero aún así no pudo dormir. Tuvo que revisar cada rincón de la casa una y otra vez. Puso sillas debajo de las manijas de las puertas, tanto de la principal como de la trasera y la de su habitación. Al día siguiente informó al casero, pero este se negó a cambiar las cerraduras, asegurando que fue Marian la que olvidó cerrar con llave. Así que al final nunca las cambió durante el resto del tiempo que vivieron ahí. Ahora, aunque vive en una casa nueva, lejos de la universidad, se encarga de revisar 3 veces que todas las puertas estén cerradas con llave. Tiene un perro que le ayuda con la ansiedad que le producen los intrusos y además se ha comprado recientemente un timbre Ring, que son de estos que tienen cámaras, ¿no? Si le preguntan qué cree que pudo haber pasado esa noche, ella diría que fue el novio de su excompañera de piso. Está segura de que hicieron una copia de la llave antes de entregársela al casero y con ella pudo entrar a la casa. Aunque eso sí, no tiene ni idea de por qué no le hizo nada ni a ella ni a la casa. Él nunca demostró tenerle rabia a ella en particular, pero tampoco simpatía. Por otro lado, si hubiera sido un desconocido, no tiene sentido que no hubiese robado nada, habiendo ordenadores en la casa, un televisor y más cosas valiosas que estaban al alcance de su mano. Marian ya aceptó que morirá sin saber cuáles eran las intenciones de este chico aquella noche, pero agradece que no sucediera nada malo. Por eso termina su historia diciendo: al hombre que irrumpió en mi casa en Nochebuena, no nos volvamos a ver nunca más. Y la última historia de hoy se titula No quiero ningún regalo.
Esta historia le pasó a Constantino hace unos años en una ciudad tranquila de Texas. Él vivía en las afueras, en una zona residencial con muchas casas bajas, calles amplias y demasiados terrenos vacíos entre una casa y otra. Allí casi todos se conocían de vista y eso le daba una falsa sensación de seguridad, especialmente en Navidad cuando todo el mundo actúa de forma particularmente amable. Ahora tengamos en cuenta que desde que tenía 15 años, Constantino tenía una pequeña tradición navideña. Cada Nochebuena, después de comer con su familia, se iba caminando a casa de su mejor amiga, una chica a la que llamaremos Belén. Sus padres y sus hermanos eran como una especie de segunda familia para él, así que disfrutaba pasar al menos 1 o 2 horas con ellos antes de volver a su casa, a eso de las 11:30. Belén vivía a unos 5 o 10 minutos a pie, nada del otro mundo, así que él se llevaba una chaqueta ligera, unos dulces en una bolsa y se iba, bajo las luces navideñas, a pasar un rato con ella y su familia. La rutina siempre era la misma. Llegaba alrededor de las 9, charlaban, jugaban a cartas, veían algo en la televisión y después se despedían y volvía a su casa a pie para seguir la noche con sus padres y sus hermanos, abrir algunos regalos y trasnochar un rato más. Esta historia sucede a mediados del 2016, cuando Constantino tenía 22 años. La cena en casa de Belén había sido como siempre. Ellos dos se burlaron de una película malísima que vieron en la tele, y a eso de las 11:30 se despidieron y Constantino tomó camino hacia su casa. Nada fuera de lo normal. Hacía frío, pero no llegaba al punto de ser insoportable. Las calles estaban casi vacías, salvo alguna casa con música baja y voces que venían desde el interior de las casas. Constantino conocía de memoria el camino más rápido, que era doblar a la derecha al salir de la casa de Belén, avanzar unos metros, cruzar la esquina y seguir por una calle larga hasta llegar casi directo a su casa. 5 minutos si caminaba sin prisa. También había una ruta más larga, dando un rodeo por las avenidas principales, mejor iluminadas, pero eso ya eran 15 minutos, y nunca hacía falta, o eso pensaba. En el cruce, mientras doblaba hacia esa calle larga de siempre, los vio. Un grupo de hombres estaba reunido en una esquina oscura. Eran 4 o 5 apoyados en una camioneta vieja, fumando y bebiendo algo de una botella que pasaban de mano en mano. Esa era una forma extraña de celebrar la Navidad, ya que no tenían música puesta ni se reían, simplemente charlaban en voz baja mirando alrededor. A Constantino le dio mala espina esto y agachó la mirada para intentar pasar desapercibido, aunque no del todo. Todavía podía verlos por el rabillo del ojo sin parecer que los estaba observando, y notó detalles que no le gustaron. Uno llevaba una sudadera con la capucha puesta. Otro tenía una gorra baja sobre los ojos. La mayoría vestía ropa oscura y discreta, y no es que quiera sonar prejuicioso ni nada, pero de nuevo esos chicos, que él no conocía, no tenían un aspecto exactamente festivo. Esa calle era el camino más rápido a su casa, pero seguir por ahí implicaba pasar justo por al lado de ellos. La idea de dar un rodeo le cruzó por la cabeza. Podía regresar sobre sus pasos, ir hacia la calle principal y rodear todo el bloque. Tardaría 15 minutos más, pero no tendría que pasar por delante de ese grupo. Era la opción lógica, pero la mente no siempre elige lo lógico. Se sintió ridículo de solo imaginarse volviendo a mitad de camino. Se dijo a sí mismo que estaba exagerando, que no podía vivir con miedo por 5 tipos en una esquina, y además ya los había visto, y si regresaba de inmediato sonaría que les tenía miedo. No quería parecer nervioso ni llamar la atención, así que siguió caminando. Ahora, la contradicción de Constantino y algo que se saca en cara a sí mismo incluso a día de hoy, es que mientras más se acercaba a esos sujetos, más se notaba su nerviosismo. Había tomado la decisión de pasar junto a ellos, justo para que no pareciera que les tenía miedo, pero ahora estaba teniendo un mini ataque de pánico. Cuando pasó frente a ellos, esos sujetos lo vieron de inmediato y apenas lo vieron pasar empezaron a reírse. No era una risa de chiste gracioso o casual, se estaban riendo para hacerse notar. Constantino fijó los ojos en el suelo y aceleró el paso. Recuerda que empezó a decirse a sí mismo que no hiciera contacto visual por nada del mundo y que solo siguiera caminando. Entonces escuchó una voz que dijo: oye niño, ¿quieres un regalo? La frase le cayó como un balde de agua helada a Constantino. Por un segundo pensó en contestar algo neutral, una broma rápida, pero se le secó la boca. No dijo nada y solo aceleró el paso, apretando aún más las manos en los bolsillos. Detrás de él el grupo soltó una carcajada más fuerte. «Te estoy hablando, ven que tenemos un regalo para ti». El tono había cambiado, ya no sonaba a broma sino como una orden o una amenaza. Constantino notó el impulso de girar la cabeza pero se contuvo. Se limitó a caminar cada vez más rápido. Entonces escuchó pasos detrás de él,
al principio suaves, pero luego más veloces. No hizo falta que mirara para saberlo, habían empezado a seguirlo. La adrenalina se disparó dentro de Constantino y antes de darse cuenta estaba corriendo con todas sus fuerzas. Escuchó cómo los pasos detrás de él también se aceleraban. Al fin se atrevió a girarse y lo que vio le dio un golpe de realidad que no va a olvidar jamás. Dos de los hombres venían detrás de él corriendo y tenían algo brillante en las manos. A la luz de las pocas farolas, Constantino alcanzó a ver el reflejo metálico. Eran cuchillos. No eran imaginaciones, no eran sombras, eran cuchillos. En ese instante dejó de pensar. Ya no había razonamiento, ni orgullo, ni vergüenza, solo puro pánico. Y de repente, tras verlos, uno de ellos, en un tono cínico, le volvió a gritar: «Ven a buscar tu regalo». La calle se le hizo larguísima, cada esquina parecía alejarse más, no había coches, no había gente, solo casas con las luces interiores encendidas, cortinas cerradas y árboles de Navidad a través de los cristales. Todo el mundo disfrutando de la cena, sin idea de que a pocos metros alguien corría por su vida. Constantino sintió cómo las piernas empezaban a arderle y pensó que si se detenía a golpear alguna puerta sería su fin, porque lo matarían a puñaladas antes de que alguien abriera la puerta. Aunque estaba aterrorizado, su cuerpo empezaba a pasarle factura. El aire frío le estaba quemando los pulmones y sentía que se iba a desmayar cuando la visión se le empezó a poner borrosa. Por un segundo pensó que no iba a aguantar, que en cualquier momento tropezaría, se caería y esos hombres lo atraparían. Pero sucedió un milagro. Justo cuando creyó que no podía más, vio un par de luces al frente. No las luces de Navidad, sino dos faros blancos moviéndose lentamente sobre el asfalto. Era un coche patrulla. De inmediato empezó a hacerles señales con las manos y, vaya casualidad, dejó de escuchar pasos detrás de él. El coche de policía avanzaba en dirección contraria a la suya, haciendo una ronda por las zonas residenciales. A esa hora, en esa calle era prácticamente ganar la lotería. El patrullero frenó en seco al verlo y los oficiales dentro tardaron medio segundo en reaccionar, sorprendidos por un tipo que aparecía corriendo de la nada, visiblemente aterrado. Los hombres que lo perseguían también vieron el coche. Cuando Constantino se dio la vuelta, pudo ver sus siluetas alejándose a toda velocidad por la calle en la que estuvieron persiguiéndolo. Cuando los policías se bajaron para ayudarlo, Constantino estaba jadeando, sudando a pesar del frío y con los ojos muy abiertos. Apenas podía articular una frase coherente. Como pudo, les dijo que esos tipos lo estaban persiguiendo con cuchillos, y los oficiales intercambiaron una mirada rápida. Uno de ellos lo tomó del hombro, lo subieron a la patrulla e intentaron localizar al grupo. Revisaron el área y dieron una vuelta a la manzana, pero ni el grupo ni la camioneta estaban en el mismo sitio. Al final lo que quedaba era el testimonio de Constantino, que había recobrado la calma en el asiento trasero de la patrulla. Unos minutos después, Constantino contó de nuevo todo: la esquina, las risas, la frase del regalo, la persecución, los cuchillos brillando bajo las luces de la calle. Los oficiales tomaron nota, le hicieron algunas preguntas más y al final uno de ellos se ofreció a llevarlo hasta su casa. Constantino recuerda que el oficial le dijo: «No quiero que vuelvas caminando solo hoy». Se lo dijo sin tono de broma. Cuando llegaron, la familia de Constantino ya estaba preocupada. Había tardado más de lo habitual y no respondía a los mensajes. Verlo bajar de un coche patrulla no ayudó a los nervios de su madre. Tuvo que repetir la historia una vez más, esta vez con su padre apretando los puños y sus hermanos mirándolo como si hubiera vuelto de la guerra. Constantino no volvió a usar ese camino por la noche, ni la siguiente Navidad, ni nunca. De hecho, esa tradición de ir caminando a casa de Belén en Nochebuena se quedó en el pasado. Después de aquello, o iba en coche o se veían de día, y en algunas ocasiones simplemente se ha quedado a dormir. Pero eso de cruzar calles solitarias de noche, por muy residencial y segura que sea la zona, ya no es una opción. Cuando recuerda esa noche, Constantino no solo se siente aterrado por la persecución, ni por la cara de los tipos, ni los cuchillos brillando. Lo que más le pesa y lo que realmente lo traumatizó durante un tiempo fue la frase: «¿Quieres un regalo?». Él sabe perfectamente que si esa patrulla no hubiese estado justo ahí para salvarlo, el regalo pudo haber sido cualquier cosa. Una paliza brutal, un robo violento o algo mucho peor. Por eso Constantino termina su historia diciendo: «A los sujetos que bebían en aquella esquina, no quiero ningún regalo, gracias. Prefiero llegar vivo a mi casa. Por favor, nunca volvamos a encontrarnos». Y estas son todas las historias de encuentros aterradores de extraños en Navidad. Espero que nadie tenga que vivir algo parecido durante estas fiestas. Os deseo muy buena Navidad, muy buenas fiestas. Nos vemos el año que viene ya.
Bueno, no, justamente voy a subir el siguiente vídeo de Reddit el día 31, el día de Año Nuevo 2016, digo 2026. Qué fuerte que ya sea 2026. El año que viene tendremos muchísimos casos más, muchísimas historias más de Reddit, muchísimos vídeos de vuestras historias, de historias aterradoras que me las podéis mandar en este correo con el asunto encuentro aterrador o encuentro con un extraño. Y bueno, si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete a este canal si no lo estás. Feliz Navidad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!